Hace 15 días les contaba, queridas amigas y amigos, acerca de los pleitos que se traen las legislaturas contra las gobernaturas en Tamaulipas, Nuevo León y Morelos. De esas tres historias habría que agregar hoy que en Monterrey ya inició hace 2 semanas la licencia del gobernador emesista Samuel García y ya ha iniciado un interinato. En tanto, en Cuernavaca, el Congreso morelense cometió un nuevo agravio contra el gobernador Cuauhtémoc Blanco, nombrando magistrada del Tribunal Superior de Justicia a María Luisa Sánchez Osorio, cónyuge del fiscal general Uriel Carmona Gándara, el archienemigo del gobernador. La ciudadana Sánchez Osorio se va a quedar ahí por 14 años. En las 3 entidades federativas que he comentado, tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo han realizado acciones irresponsables y arbitrarias. La buena noticia es que todos discuten sus problemas por vía judicial, presentando amparos, controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y hasta juicios electorales. Esto, que al público de la gente nos desespera tanto porque no confiamos ni en jueces ni en juezas, en realidad es una muy buena noticia. Porque en otros tiempos, con el mismo marco constitucional que hoy tenemos, ese tipo de pleitos terminaba siempre en guerra civil. Déjenme contarles un caso de aquellos lejanos tiempos. Es el año 1867. El ciudadano Juan Bustamante era el gobernador militar de San Luis Potosí. Está terminando la guerra contra el imperio. Desde ahí, San Luis ha apoyado con hombres, caballos y caudales, es decir, con plata, a Escobedo para que tome Querétaro y a Díaz para que conquiste Puebla y México. Cuando finalmente se restauró la República, se celebraron elecciones y Bustamante fue electo por aclamación gobernador constitucional. Ahora, don Juan era un liberal radical. Ocupó los conventos y los restauró para convertirlos en escuelas. Empezó a cobrarle impuestos a los ricos que habían apoyado al imperio y también a los que no. No lo llamaron comunista porque todavía no había campañas anticomunistas como las de nuestros tiempos. Pero las elecciones que les cuento, en ellas los potosinos también eligieron a una legislatura muy plural. Atención, las potosinas no eligieron a nadie porque en esos tiempos no votaban las mujeres. Ahora, en la muy plural legislatura potosina había personas que veían con mucha preocupación las acciones del gobernador Juan Bustamante. Especialmente les molestaba eso de andar cobrando impuestos a los más ricos. Y les desesperaba que en sus discursos contra la sociedad tradicional, el gobernador fuera terriblemente duro. Si les suena parecido a cualquier cosa de nuestros tiempos, compañeras y compañeros en la audiencia, es porque es la misma sociedad, aunque hayan pasado 156 años. La cosa es que la mayoría del Congreso se reunió, se puso en contra del gobernador, le hicieron un juicio político, el primero. Querían destituirlo, pero les faltó un voto. Obviamente el gobernador Bustamante creyó que ahora sí podía ser aún más duro con sus enemigos. Error. El Congreso potosino le hizo un segundo juicio político. Y ahora sí, juntaron los votos necesarios. Bustamante se defendió presentando un amparo ante un juez federal. El juez de amparo le dio la suspensión y le pidió un informe a los diputados potosinos. Y la legislatura contestó indignada, y por escrito: ¿usted qué tiene que hacer aquí, juez federal, a darnos órdenes? Somos un estado libre y soberano. Y lo mandaron a volar literalmente, junto con el requerimiento, y desobedecieron al juez federal. Por supuesto, este juez anuló el segundo juicio político. Pero para ese momento, Juan Bustamante estaba ya acorralado y salió huyendo físicamente de la capital del estado. Se refugió en su hacienda en el norte desértico y convocó a todos los fieles soldados liberales que lo habían apoyado para hacer la guerra contra los franceses. Y con ellos armados regresó a la capital potosina. Tercer juicio político. 3. Ahora sí, el gobernador se había vuelto un rebelde. Y ahora sí el Congreso lo destituyó. Y nadie lo defendió. Pero, como el Congreso no se pudo poner de acuerdo sobre quién debía sustituir a Bustamante y con qué programa gobernar, pues los diputados empezaron a pelearse entre ellos. El presidente Juárez, en la capital federal, había prometido no meterse en la política de los estados libres y soberanos, pero no le quedó otra que intervenir. Y le ordenó al general Mariano Escobedo, que andaba al mando de las tropas norteñas del Ejército Federal,
que ocupase militarmente San Luis Potosí. Mis amigos expertos en historia potosina todavía no me han terminado de explicar cómo le hizo un coahuilense nacido en Texas, como era Escobedo, cómo le hizo para que lo eligieran a él gobernador de San Luis Potosí. Pero así pasó, y solo bajo Escobedo las cosas se estabilizaron un poco. Luego vendría, pero esa es otra historia, que debemos contar en otra ocasión, la rebelión porfirista en contra de Lerdo, ya después de que Juárez murió. Lo que yo quisiera reflexionar con ustedes hoy es que pese a la obvia irresponsabilidad de las legislaturas en los estados y pese a la estupidez y la corrupción de las élites que controlan los congresos en las entidades federativas, pese a todo eso que es horrible, nuestro régimen constitucional en 2023 es lo suficientemente maduro para litigar interminablemente, pero litigar y no levantarnos en armas los unos contra los otros. Buenas noticias, siglo y medio no pasa en vano. Pero lo que nuestra cultura de litigio constitucional ha logrado, y es mucho, es 1.000.000 de veces mejor que la cultura política potosina de 1867. Todo eso no significa nada, y no significa que las cosas estén bien. Es más, las cosas podrían empeorar. Acordémonos de los focos rojos. 1. Morelos. La diputada Gabriela Marín fue asesinada y luego el grupo de los 15 que controla el pleno de la legislatura se aseguró que su curul lo ocupase un aliado de ellos. El fiscal Carmona, por supuesto, no ha avanzado nada en la investigación de ese caso. En Monterrey, mientras el Congreso y el gobernador presentaban demandas el uno contra el otro, el director jurídico del Congreso Estatal, que es el panista, o más bien era el panista, Ricardo Flores Suárez, fue asesinado y, cito, un par de días después muere, por un supuesto infarto, otro panista, pero ahora un diputado llamado Jesús Gómez, quien presidía la Comisión Anticorrupción de la Cámara local. SDP Noticias señaló en agosto de 2023 que el diputado tenía 45 años de edad y gozaba de buena salud. De hecho, cuando murió, venía de una cabalgata. Ahora bien, comparados los 3 juicios políticos contra el gobernador Bustamante en el San Luis Potosí, decimonónico, y la rebelión armada que él encabezó, pues esos focos rojos son pequeñitos. Sin duda, la cultura del litigio constitucional moderna puede procesarlos. Pero precisamente por eso es que requerimos una Suprema Corte de Justicia que resuelva con claridad y pronto los problemas que le presenten. No voy a dejar de reclamarles a las y los ministros que dejaron 1 año o más de 1 año en el gobierno de Tamaulipas a García Cabeza de Vaca sin resolver nada. También se requiere que la Corte demuestre más imaginación. En las últimas semanas, ante la imposibilidad de nombrar comisionados y comisionadas confiables y honestos en el INAI, ha habido ministros que sugieren que la Corte destituya a los senadores responsables de no designar a nadie. Lo acaba de decir Pérez Dayán en la Feria Internacional del Libro. Vaya, supongo que van a destituir primero a los miembros de las comisiones, luego a los de la Jucopo y luego a los de la mesa directiva. Así, poquito a poco. Y cuando hayan hecho todo eso, ¿van a destituir a todos los senadores y a todas las senadoras? Y si destituyen a todo el Senado, ¿quién va a hacer los nombramientos? Ese señor Pérez Dayán es el que andaba proponiendo que se va a retirar para poner una tienda de tamales. Es irresponsable lo que dijo. Para que la cultura del litigio constitucional funcione, no basta que las partes en los conflictos activen a los tribunales. Es muy importante, claro. Pero lo indispensable es que los tribunales tomen decisiones prudentes y de alta política. Y ya sé que esto le va a molestar a todos mis amigos abogados y abogadas de derechas. Ellos creen que la ley es la ley y no tiene nada que ver con la política. Falso, se equivocan. La ley siempre es resultado de la política y debe ser aplicada de modo político. Esa es la función de un tribunal constitucional. Hacer política y dejar de patear el bote o guardar expedientes en los cajones mientras la realidad se pudre en las calles, en las legislaturas y en las gobernaturas. Pero para eso necesitaríamos tener de ministro a gente como Justo Sierra Méndez. Por cierto que don Justo era cosa rara, esa que ya les he contado, un liberal conservador, y era, sin lugar a dudas, un racista y un clasista.
Pero sabía hacer política y cambiar sus posiciones de acuerdo a los méritos de los hechos y de las circunstancias, caso por caso. Fundó el Partido Científico para apoyar las primeras reelecciones de Vías, pero cuando ese trató de reelegirse por quinta ocasión, le dijo por escrito y bien claro, eso es una presidencia vitalicia, es una monarquía con disfraz republicano. Seguro que el monarca republicano ya no lo iba a querer. Don Justo se preparó para irse de viaje a Europa y Estados Unidos para ver al fin todas las pinturas y esculturas que él solo conocía por láminas en libros. Porfirio no lo dejó ir. Era el único que le decía la verdad. Lo hizo subsecretario de Justicia, encargado de asuntos educativos, y luego lo apoyó para crear la primera Secretaría Federal de Instrucción Pública. Con todos sus defectos, y vaya que eran grandes, el racista Sierra era un político serio. Hoy nuestros ministros solo nos prometen, como ya dije, que van a poner una tienda de tamales. Muchas gracias.